Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Buenas tardes, hermanos. Pues para dar inicio a la alabanza me gustaría dejaros unos versículos que se encuentran en la primera carta de Juan, el capítulo 4, los versículos 4 y 6. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Juan nos está alertando contra los falsos maestros y nos está diciendo que ya somos de Dios. Por eso en esta tarde podemos cantar que Jesús es nuestro ancla, es nuestra luz, nuestro refugio y nuestra salvación. Y el deseo de cada uno de nosotros es que Él guíe nuestros pasos y que podamos decirle que Él nos guíe por su camino para andar en su luz. Pues bendiciones, hermanos. Tú eres mi ancla, mi luz y mi refugio. Tú me has salvado. No tengo temor, aunque el enemigo acechando esté, por tu gracia yo seguiré en pie. En la prueba en ti yo confío y no temeré. Y así yo cantaré. Una cosa pido y yo la buscaré, que en la casa de mi Dios siempre yo esté, y tu hermosura contemplar y toda tu ley meditar. Guía mis pasos y endereza mi senda. Mi esperanza está puesta en ti. En mi caminar yo seguro estoy, tu bondad veré donde quiera voy, y mi corazón me dirige a tu voluntad.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, hermanos, esperando os encontréis bien. Vamos en esta tarde a tener una vez más el tiempo juntos en la distancia, compartiendo la palabra y orando los unos por los otros. En esta tarde continuamos con la carta de Judas, esta carta universal, y también siguiendo la continuación donde nos dejó nuestro querido hermano Carmelo. El jueves pasado acabó en el versículo 7, y ahora comenzaremos o tendremos la meditación en el versículo 8, del 8 al 12. Y antes de adentrarnos en la meditación de la palabra, pues vamos a encomendar este tiempo al Señor, agradecidos de su cuidado hasta aquí y también con la responsabilidad de poder meditar adecuadamente en su palabra. Vamos a orar. Amado Padre, queremos en estos momentos ponernos en tus manos, cada uno allí en el lugar donde nos encontramos, agradecidos una vez más del privilegio de que tú nos has dejado, Señor, tu palabra, con el propósito de edificar la Iglesia, pero también de que estemos alertas a las situaciones que en nuestra vida muchas veces enfrentamos. Y tu palabra sigue siendo igual de eficaz en aquel entonces que ahora, viendo la debilidad de nuestros corazones, la necesidad de la fortaleza, Señor, del conocimiento de ti. Y queremos encomendarnos a ti, a tu gracia, a tu dirección, en la necesidad de cada uno, pero también en la necesidad de fortalecernos en la fe, como Judas, Señor, recordaba a aquellos que recibían esta carta. Gracias porque vivimos situaciones difíciles, pero tú eres el Dios que abastece, Señor, a tu Iglesia de todo lo necesario. Bendice a los hermanos allí en los lugares donde se encuentran, especialmente aquellos que están pasando por periodos de prueba en sus vidas. Rogamos por ellos también, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues como he dicho al principio, nos encontramos en la carta de Judas. Hoy estaremos del 8 al 12. Y teniendo en referencia lo que nos dice Judas en el versículo 4, que prácticamente sería el tema de la carta. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pues con esa perspectiva hemos visto y se ha venido desarrollando a través de nuestro hermano Antonio y también, como he dicho anteriormente, Carmelo, estos 7 primeros versículos de esta carta, de un solo capítulo. Y ahora nos adentramos un poquito en el 8. Vamos a leer el texto que vamos a desarrollar en esta tarde, el versículo 8 del 8 al 12. Y leemos la palabra de Dios que dice lo siguiente. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Más pecados de estos hombres que se han introducido de esta manera en la iglesia. En el versículo 8 dice, ¿cómo es? Empieza a decirnos cómo es el carácter de estos hombres peligrosos. Dice el versículo 8, asimismo también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman a los dignatarios, aquellos que envían la carta. No obstante, empieza el versículo 8 con esa expresión. Judas ha conectado los ciertos hombres o algunos hombres con la gente, como nos compartió Carmelo, con la gente de Sodoma y Gomorra en su sensualidad, es decir, mancillan la carne, y en su rechazo a la autoridad de Dios, rechazan la autoridad de Dios mismo. Cuando Judas señaló que estos determinados hombres
rechazan la autoridad, quiso decir que dichos hombres querían estar ellos en autoridad. Por lo tanto, rechazaron la autoridad de Dios y rechazaron a los que Dios puso en autoridad. Ese es el verdadero propósito que se desprende en sus vidas. Hoy nuestra cultura, como estamos viendo y más ahora en esta situación del COVID, a veces nos anima a rechazar la autoridad. En la propia sociedad lo vemos. Vemos confrontaciones con la policía de jóvenes, de muchachos bien jovencitos, que ya empiezan a cuestionarse, incluso se burlan y se rían de la autoridad cuando ésta no puede ejercer adecuadamente dicha autoridad. Y rechazarla y a reconocernos a nosotros mismos como la única autoridad real de nuestras vidas. Nosotros tenemos la autoridad sobre nosotros y no queremos que nadie intervenga de alguna manera. Podemos hacer esto con la Biblia, al optar por solo creer ciertos pasajes. Lo podemos hacer con nuestras creencias, al escoger en el buffet de ensaladas de las religiones. O podemos hacerlo con nuestro estilo de vida, al hacer nuestras propias reglas y no reconocer a las autoridades competentes que Dios ha establecido. En los días más oscuros de Israel, la sociedad fue caracterizada por un patrón, como nos dicen Jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. Hoy día, este es el modelo de todo el mundo y especialmente de la civilización occidental. Dice más adelante, estos soñadores. Es posible que Judas quisiera decir que esos ciertos hombres a los que hace referencia estaban fuera de contacto con la realidad, pero es más probable que se haya referido a que afirmaban tener sueños proféticos que eran realmente engaños. Hablan mal de los dignatarios. Probablemente estos dignatarios fueron los apóstoles u otros líderes, es decir, aquellos que estaban en ese momento liderando la iglesia. Su rechazo de la autoridad fue conectado con sus calumnias de estos mismos. En el versículo 9 hace referencia, este versículo es interesante, hace referencia al arcángel Miguel como un ejemplo de alguien que no habla mal de las potestades. Dice el versículo en cuestión, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. El arcángel Miguel y el diablo. Judas mencionó dos tipos de seres angelicales. Miguel está entre los seres angelicales fieles a Dios, entre los servidores de Dios y del hombre. El diablo está entre los seres angelicales que se rebelan contra Dios y que son los enemigos del hombre. Hay seres angelicales invisibles que nos rodean. Hay espíritus ministradores enviados por Dios para ayudarnos y espíritus demoníacos que quieren derrotarnos. El diablo no puede salvar a una persona salva, pero a través de sus engaños puede corromper y contaminar a un cristiano que se supone que camina en la pureza y en la libertad. Para el diablo somos bombas de tiempo, entendamos esta expresión. Bombas de tiempo que están listas para arruinar su trabajo. Bombas que a él le gustaría desactivar y hacer ineficaces. La Biblia dice que el diablo existe, aunque mucha gente hoy en día no cree que él exista. Cuando creen que existe, piensan en él como una imagen graciosa. Ya en alguna ocasión nuestro hermano Manuel también nos ha hablado en estos términos, ¿verdad? Una imagen graciosa de la Edad Media. En aquel entonces las obras milagrosas eran una forma principal de entretenimiento. Se hacía una especie de desfile donde las historias religiosas eran actuadas en el escenario. La audiencia aprendía a buscar un personaje que siempre se vestía de rojo, llevaba cuernos en la cabeza y tenía una cola que colgaba detrás de él. Sus zapatos parecían pezuñas hendidas y tenía un tridente en la mano. Tal vez os venga esa imagen si alguna vez la habéis visto en alguna caricatura. El público se divertía con esta caracterización tonta de Satanás y tenía la idea de que era una especie de personaje cómico. Al diablo no le importa que se piense de él de esta manera. Por otro lado encontramos este otro personaje, ¿no? El arcángel Miguel. Este ser angelical es mencionado por su nombre en 4 pasajes de la Biblia. En el libro de Daniel, en el capítulo 10, en el capítulo 12 también de Daniel, y en Apocalipsis capítulo 12. Y aquí en Judas, o sea, en 4 lugares aparece este arcángel Miguel. Cada vez que aparece
Miguel. Es en el contexto de la batalla o listo para luchar. Él es un arcángel, lo que significa un ángel líder. Si el diablo tiene un contrario, desde luego no es Dios, es el arcángel Miguel, otro ser angelical de alto rango. Se observa que la palabra arcángel no se encuentra en el número plural en los escritos sagrados. Esto es de Clark, un escritor. Puede haber debidamente solo un arcángel, un jefe o cabeza de toda la hueste angélica. Tampoco la palabra diablo, tal como se aplica al gran enemigo de la humanidad, jamás ha sido encontrada en plural, pues puede haber solo un monarca de todos los espíritus caídos, dice este escritor. Cuando él disputó por el cuerpo de Moisés, nos referimos ahora mismo a la situación entre el arcángel Miguel y el diablo. Esto es otra oscura referencia de Judas. Lo último que sabemos sobre el cuerpo de Moisés se encuentra en Deuteronomio capítulo 34 versículos 5 y 6, donde dice: Moisés, siervo de Jehová, murió allí en la tierra de Moab, conforme a la palabra de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, pero nadie conoce el sepulcro hasta hoy. No sabemos dónde Judas recibió la información sobre esta disputa que tuvieron el diablo y el arcángel Miguel. Es posible que haya recibido una revelación única de Dios, podría ser, pero de acuerdo con los maestros de la iglesia primitiva, Judas parece ser que se refirió a un libro apócrifo conocido como la Asunción de Moisés, del cual solo porciones pequeñas sobreviven. Por otro lado, no sabemos aún por qué había una disputa por el cuerpo de Moisés. Algunos han dicho que el diablo quería usar el cuerpo de Moisés como un objeto de culto para dirigir a Israel por el camino de la idolatría. Otros han pensado que Satanás quería profanar el cuerpo de Moisés y reclamó el derecho a ello porque Moisés había matado a un egipcio, como todos recordamos ahí en el libro de Éxodo. Pero parece ser que sea más probable considerar la posibilidad de que el diablo anticipó un propósito que Dios tenía en el cuerpo de Moisés, con el cuerpo de Moisés, y trató de derrotar ese plan. Sabemos que después de su muerte, Moisés se apareció en forma corporal, como vemos ahí en la transfiguración en Mateo capítulo 17, 1 al 3, que estaba junto con Elías, cuyo cuerpo fue llevado al cielo en Segunda de Reyes capítulo 2. Quizá también Moisés y Elías son los dos testigos que aparecen ahí en Apocalipsis capítulo 11. Y Dios necesita el cuerpo de Moisés para ese plan futuro. Pero bueno, también es algo que no está especificado. Pero para Judas, el punto principal no es la razón por la que Miguel disputó, sino cómo disputó con el diablo. Nos dice el versículo: no se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y aquí tenemos una enseñanza importante para nosotros, hermanos. La forma de la lucha de Miguel es un modelo para la guerra espiritual. En primer lugar, vemos que Miguel estaba en una batalla. En segundo lugar, vemos que se enfrentó con la autoridad del Señor. Esto nos demuestra que Miguel no es Jesús, como algunos grupos heréticos han pensado. Jesús reprendió al demonio por su propia cuenta, pero Miguel no lo hizo. El punto de contraste es que Miguel no podía rechazar la acusación del diablo en su propia potestad. Cabe destacar que Miguel no se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición. Miguel no se burla o acusa al diablo. Dios no nos ha llamado a juzgar al diablo, ni a condenarlo, ni a burlarnos, sino a luchar contra él en el nombre del Señor. La expresión «cuanto más» relaciona lo anterior con los ciertos hombres mencionados antes. Si Miguel no se atrevió a pronunciar contra el diablo un juicio de maldición, ¿cuánto más deberían estos ciertos hombres no hablar mal de las potestades? Versículo 10. Continuamos, hermanos, ahí. Mas acerca del mal carácter de estos ciertos hombres vamos a hablar ahora. Pero estos maldicen de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Dice este versículo 10, pero estos maldicen. A diferencia de Miguel, que ni siquiera habla mal del diablo,
estos hombres hablaron mal, especialmente cuando rechazaron la autoridad y hablaron en contra de los dignatarios. De cuantas cosas no conocen, es decir, estos hombres ni siquiera conocían las cosas ni las personas de las que hablaron mal. Su forma de hablar mal se agravó por su ignorancia, puesto que también se opusieron y rechazaron a las autoridades. Estos hombres no sabían nada del verdadero liderazgo y la autoridad espiritual, por lo que les resultó fácil hablar mal contra ellos. Y en las que por naturaleza conocen, sigue diciendo el versículo, se corrompen como animales irracionales. Estos ciertos hombres fingieron ser espirituales, pero su único conocimiento fue natural, e incluso lo que sabían naturalmente lo utilizaron para corromperse a sí mismos con una mente no espiritual. Animales irracionales, nos dice Judas. Los animales pueden ser inteligentes e ingeniosos de una manera instintiva, pero obviamente no tienen el conocimiento espiritual. Era lo mismo que sucedía con esos ciertos hombres. Qué irónico que cuando los hombres se dicen ser conocedores, realmente son ignorantes. Cuando piensan que son superiores al hombre común, en realidad deberían estar en el mismo nivel que los animales y ser corrompidos por las mismas prácticas en las que buscan la libertad y la expresión personal. Apostilla aquí un escritor cristiano. 3 ejemplos vamos a ver ahora de estos hombres. Estos hombres que, como decíamos en el capítulo 1, hombres que han entrado encubiertamente en la iglesia. Han seguido, nos dice el versículo 11, primera parte, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. El camino de Caín, hace unas semanas Manolo ya mencionó este mismo texto, pero bueno, vamos a compartirlo igualmente. La historia de Caín se encuentra en Génesis 4. Cada uno de los hijos de Adán y Eva trajo una ofrenda al Señor. Caín, agricultor, ofreció la ofrenda de su cosecha. Abel, como pastor, trajo una ofrenda de sus rebaños. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó el sacrificio de Caín. Mucha gente asume que la diferencia entre las dos ofrendas fue la sangre del sacrificio, porque Abel trajo una ofrenda de sangre y Caín trajo una ofrenda de grano. Pero la diferencia real es entre la fe y la incredulidad. Hebreos 11:4 lo deja claro, donde dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por medio de la fe, estando muerto, aún habla. El sacrificio de Caín era probablemente más agradable a los sentidos que el de un cordero muerto, pero su sacrificio fue ofrecido sin fe y por lo tanto era inaceptable para Dios. Tal vez nosotros podamos dar a Dios lo que fuere que tengamos, o lo que fuere que seamos, pero debemos ofrecerlo con fe. El camino de Caín. Génesis 4:5 nos dice que después de que Dios rechazó su sacrificio, Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Él se enojó porque sabía que había sido rechazado por Dios. En un ataque de ira, Caín asesinó a Abel y luego le mintió a Dios. 1 Juan 3:12 nos dice que Caín mató a su hermano porque las obras de Abel eran justas por la fe, mientras que las de Caín eran malvadas. La falta de Caín no estaba en las obras, sino en la fe. El camino de Caín. Judas dice que Caín tipifica una forma que ciertos hombres siguen. Es el camino de la incredulidad y la religión vacía, lo que lleva a los celos, a la persecución de la verdad divina y finalmente a la ira asesina. No hay mayor maldición sobre la tierra que el vacío, la vana religión, los que tienen una forma de piedad pero niegan el poder, dice en 2 de Timoteo Pablo,
capítulo 3, versículo 5. Dice, de este tipo de personas, a estos, evita. Muchos cristianos tienen miedo del humanismo secular o del ateísmo del mundo, pero la religión muerta es mucho más peligrosa y envía más gente al infierno que cualquier otra cosa. Estos ciertos hombres estaban en el camino de Caín, el camino de la religión muerta. Versículo 11, segunda parte, dice, estos ciertos hombres están en el error de Balaán y se lanzaron por lucro en ese error. El error de Balaán. La historia de Balaán se encuentra en Números 22 al 25 y el capítulo 31 de Números. Durante el tiempo del Éxodo, Israel avanzó a la tierra de Moab, después de derrotar a los amorreos. Cuando los israelitas llegaron, Balac, el rey de Moab, buscó la ayuda de un profeta llamado Balaán. La primera delegación del rey Balac llegó y Dios le dijo a Balaán que no tuviera nada que ver con ellos. Las primeras palabras de Dios a Balaán fueron, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque es bendito. Números 22:12. Después de la primera visita, otra delegación más prestigiosa llegó con grandes riquezas. Balaán quería ir con ellos y Dios le permitió ir. Balaán codiciaba la riqueza y el prestigio que le ofrecieron. Dios le advirtió a Balaán para que diera marcha atrás cuando iba camino a ver a Balac. Sin embargo, su corazón se encuentra en la rica recompensa que el rey Balac prometió y siguió adelante. Balaán incluso ignoró un burro hablando, enviado para advertirle que diera marcha atrás. Balaán supo que había hecho mal. En el libro de Números, en el capítulo 22, versículo 34, le dijo al ángel de Jehová, he pecado, porque no sabía que tú ponías delante de mí en el camino, o te oponías delante de mí en el camino, pues si te parece mal, yo me volveré. Pero no se volvió atrás, continuó, negándose a ver que cuando Dios dice que no, hay que tomarlo como un no. En cambio, Dios le dio a Balaán lo que su corazón pecaminoso deseaba. Después de reunirse con el rey Balac de Moab, Balaán profetizó sobre Israel en 4 ocasiones, pero como hablaba la palabra de Dios, no maldijo a Israel. En su lugar, los bendecía cada vez. Cuando tuvo éxito en maldecir a Israel, Balaán aconsejó a Balac sobre la forma de llevar a Israel a estar bajo una maldición. Le dice que, en lugar de tratar de tener un profeta que los maldiga, debe llevarlos a la fornicación y la idolatría, y entonces Dios maldeciría al Israel desobediente. Balac hizo solamente eso, enviando a sus jóvenes en el campamento de Israel a dirigir a Israel a la inmoralidad sexual y a la idolatría. A causa de su pecado, Dios maldice a Israel con una plaga de juicio que mató 24.000 personas. Por lo tanto, Balaán era culpable de los más grandes pecados, llevar deliberadamente a otros a pecar, y peor aún, lo hizo por dinero. Estos hombres se lanzaron por lucro en el error de Balaán. El error codicioso de Balaán fue que estaba dispuesto a poner en peligro todo por dinero. Estos hombres, a los que hace referencia Judas, fueron advertidos acerca de que tenían el mismo corazón. Muchos cristianos nunca negarían a Jesús bajo la persecución, pero podrían negarlo si se les ofrece una gran suma de dinero. No hay un solo pecado con el que el hombre corrupto no se comprometería por el bien del dinero. La codicia es un pecado tan peligroso que mató a Jesús, pues 30 piezas de plata ayudaron a poner a Jesús en la cruz. Se lanzaron por lucro, nos sigue diciendo el texto. Literalmente se derramaron. Esta es una fuerte imagen de la indulgencia excesiva. Pero Pablo también usa el mismo término para referirse a la forma extravagante en la que Dios nos ama. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Qué diferencia? Romanos capítulo 5, versículo 5. Continuamos en
en la última parte de este versículo 11. Estos ciertos hombres experimentan también la rebelión de Coré, otra característica, y perecieron en la rebelión de Coré. La historia de Coré se encuentra en Números 16. El levantamiento contra Moisés y Aarón. Dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Números 16:3. Coré y sus seguidores resistieron la autoridad que Dios les dio a Moisés y a Aarón. Cuando Coré dijo esto, Moisés se postró sobre su rostro, sabiendo que el juicio de Dios vendría pronto. Moisés propuso entonces una prueba. Cada grupo tomó los incensarios para quemar incienso y se presentó ante el Señor. El Señor mismo elegiría al hombre que él quería que lo representara, Moisés o Coré. Cuando ambos llegaron delante de Dios, el Señor le dijo a Moisés que diera un paso fuera. La tierra se abrió y se tragó a Coré y a sus seguidores. Descendió fuego del cielo que quemó a todos sus seguidores. Todos ellos perecieron. La rebelión de Coré. Coré era un levita, pero no de la familia sacerdotal de Aarón. Como levita tenía su propia esfera en el ministerio señalado por Dios. Sin embargo, no estaba contento con eso. Quería el ministerio y la autoridad de Moisés. Coré tenía que aprender esta lección esencial. Debemos trabajar duro para cumplir con todo lo que Dios nos ha llamado a ser. Al mismo tiempo, no debemos tratar de ser lo que Dios no nos ha llamado a ser. La rebelión de Coré. Este fue también un rechazo de los líderes designados por Dios, especialmente al mediador designado por Dios. Cuando los ciertos hombres, estos de los que habla Judas, rechazaron la autoridad y hablaron mal contra los dignatarios, caminaron en la rebelión de Coré. La rebelión de Coré radica en la idea más amplia de una afirmación desdeñosa y decidida contra las ordenanzas divinamente señaladas. Estos tres hombres vinieron de muy diferentes orígenes. Por un lado, Caín era agricultor, en los tres ejemplos que hemos visto. Balaán era un profeta y Coré era un líder en Israel. La apostasía no se limita a un grupo de personas. Hay apóstatas en el púlpito, en el palacio y en la casa de los pobres. Vamos a ir acabando, hermanos, porque el tiempo así me lo va indicando. Vamos a ver el versículo 12. Lo que le depara el futuro a estos ciertos hombres que entran encubiertamente. Dice una descripción que vamos a ver ahora muy detallada sobre ellos. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto 2 veces muertos y desarraigados, manchas en vuestros ágapes. Los primeros cristianos a menudo se reunieron para una comida en común, algo así como una cena compartida, lo que nosotros a veces podemos celebrar. Llamaron a estas comidas fiestas de amor o fiestas de ágape. Cuando llegaron estos ciertos hombres, encubiertamente, que se estaban sirviendo a sí mismos, comieron con avidez en las fiestas de amor, mientras que otros pasaban hambre. En la fiesta ágape, que se podía llamar, todo el mundo traía lo que pudo. Algunos traían un poco, otros traían mucho, pero todos compartían juntos. Para algunos esclavos que eran cristianos, esta podría haber sido la única comida decente que comían regularmente. El egoísmo de estos ciertos hombres arruinó la comunión. En 1 Corintios capítulo 11, versículos del 17 al 34, se describe un problema similar en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Siempre se daña la comunión cuando venimos a la iglesia con la actitud egoísta de bendíceme a mí. Muchos de los que nunca comerían egoístamente en una comida de la iglesia, sí son capaces de aún venir a la iglesia preocupados con servirse solamente ellos mismos. Manchas, dice el versículo. Algunos piensan que esta palabra debe ser traducida como piedras escondidas en lugar de manchas. De una forma u otra no implica mucha diferencia en el significado del pasaje.
sirviéndose solamente a ellos mismos. Qué egoísmo, ¿verdad? Quererlo recibir para uno mismo. El Señor nunca obró así. Dice, nubes sin agua, llevadas de acá, de allá para acá por los vientos. Las nubes sin agua no sirven para nada. No traen lluvia vivificante. Solo bloquean el sol. Existen solo para sí mismas. Los ciertos hombres mencionados por Judas son como esas nubes. Hemos asistido estos días con bastante inquietud a este incendio que ha tenido lugar en Málaga. Y creo que la mayoría de nosotros, al recibir la noticia, pues lo habremos seguido en los medios. Veíamos la impotencia, ¿verdad?, de poder apagar un incendio de tal magnitud. De hecho, ha asombrado que se pudiese apagar de una manera tan natural, cuando decían que tardaría tantos días. Y hablaban de expresiones que me llamaban mucho la atención. Estas nubes que se podían formar como para lanzar fuego, pirocúmulos o algo así. Acumulación de fuego en las propias nubes. Y no sé por qué me venía a la cabeza. Dicen que son incendios de sexta generación. Es decir, algo que va cogiendo una categoría máxima cada vez mayor, y parece ser que tanto en Estados Unidos como en Portugal, y también lo que ha pasado en Grecia, pues tiene estas características. Pero también pienso en lo que la palabra de Dios dice acerca de que caerá fuego del cielo en esos últimos tiempos. Bueno, pues lo que nos parece una barbaridad, los meteorólogos ya nos van preparando para que en un futuro no muy lejano tal vez esto pueda suceder. Para nosotros, lo que para el hombre le parece prácticamente imposible, la cantidad de medios que se emplearon, en poco más de unas horas, por la gracia divina, cayó el agua suficiente para aplacar todo ese incendio. Llevadas de acá para allá por los vientos, flotando en la brisa de una moda pasajera a otra. Eso es lo que hacen estos hombres que entran en las iglesias de esta manera. Algunos hombres han entrado encubiertamente. Árboles otoñales sin fruto. A finales del otoño los árboles deberían tener fruto, pero algunos no daban fruto, incluso cuando es lo que deberían hacer. Estos hombres eran como esos árboles que solamente toman en lugar de dar. No tanto ofrecer, sino recoger. Pues hermanos, hasta aquí, perdonad si me he extendido más de la cuenta, hasta aquí la palabra del Señor, que para nosotros, como Judas hizo para aquellos que la recibían, a nosotros nos sigue recordando lo mismo. Son tiempos difíciles. Que el Señor nos ayude a serle fieles, a entender que no estamos solamente para recibir, sino para dar. Y que gracias a Dios, el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer, siga siendo siempre Él. Pues que el Señor nos bendiga. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame,
enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor.